Muy buenos días, les habla María Belén Albuja, abogada inmigrante. Si usted no me conoce, los jueves siempre hacemos un Facebook Live para contestar preguntas de asuntos migratorios y realmente para hablar de dos conceptos básicos. ¿Qué es la ley de inmigración en Estados Unidos? Y también cuál es la práctica real que como los inmigrantes tenemos que considerar, porque definitivamente los casos no es que sean fáciles de hacer, no hay nada fácil para los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente en estos momentos, pero definitivamente hay una luz al final del túnel y creo que después de mucho pensarlo, voy a comenzar de ahora en adelante todas estas conversaciones en vivo, recordándole que todavía, pese a que el sistema migratorio está muy burocratizado, y pese a la administración Trump, sí existen casos que con paciencia y con ganas, con esfuerzo, llegan a su final feliz, que definitivamente para nosotros que estamos como migrantes viviendo en los Estados Unidos y nuestros familiares que están fuera de los Estados Unidos, el gran final feliz es que nos volvamos a encontrar, que reunifiquemos la familia. Con eso, muy buenos días. El día de hoy tengo un doble café, un café doble, porque tuvimos varias cosas que hacer el día de ayer, así que terminamos muy cansados en el día, pero vale la pena. Quería saludar primero y después de eso vamos a hablar de nuestro tema de hoy, que es qué se puede hacer para reunificar a la familia. ¿Qué es lo que pasa con esas peticiones que van a terminar fuera en Ciudad Juárez, en San Salvador, tal vez en Guatemala y con todo lo que ha pasado entre el virus y el presidente Trump, si todavía se pueden hacer esos casos? Ellen, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Lorena, gracias por acompañarnos con el cafecito. Wilson, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por poner sus manitos y sus corazones. De esa manera sabemos que estamos haciendo algo bien. Lorena, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Me habla de la ciudadanía. Permítame hablar primero del proceso consular y después encantada volvemos a ese tema. ¿Ok? Tenemos 30 minutos para conversar juntos y comenzar este día bien. Y antes de ir al tema nuevamente, nada más agradecerles que por favor me ayuden a compartir el video, que me ayuden por favor con sus comentarios, porque realmente he decidido que a partir de agosto, todavía falta una semana, vamos a cambiar algunas cosas para poder brindar mejor servicio y más información a nuestros clientes y a nuestra comunidad. Si bien estas charlas no reemplazan el análisis específico y privado en una consulta legal, lo que tienen el propósito es de darle un poquito de información para que usted considere el momento indicado para poner su caso como una prioridad. Luisa, ¿cómo está? Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Le agradezco muchísimo y no se preocupe que después de que hable del tema específico voy a ir a su pregunta. Sé que me escribe un poquito más largo. Mi nena, ¿cómo ha estado? Gracias, mi nena, ¿cómo le ha ido? Um, Gracias a usted por acompañarme y ayudarme a compartir este video. María Heredia, ¿cómo? Muchos saludos. Wilson también nos manda unas preguntas. ¿Cuándo abren los vuelos internacionales en Colombia, Estados Unidos? Ay, Wilson, si yo tuviera esa respuesta, esa bolita mágica, se lo contestaría ahorita. No nos toca más que ser pacientes y ver todas las informaciones en las páginas de internet de los distintos consulados. Pero ya vamos a comenzar de eso, Wilson, le aseguro. Lo que quiero es comenzar el tema. Si es que ustedes tienen algún amigo, algún familiar que vive en los Estados Unidos, que es ciudadano americano o residente legal, en mi caso yo me convertí en ciudadana americana hace ya algunos años, con con este documento, con esta categorización de ciudadanos americanos o residentes legales, definitivamente podemos comenzar casos a favor de nuestros familiares. Y debido a las proclamaciones del presidente Trump, mucha gente se pregunta si es que en realidad estos casos van a terminar positivamente y cuándo se van a dar las entrevistas finales fuera de los Estados Unidos. Déjenme aclarar legalmente cómo funciona esto y después conversamos
mucho de una manera más activa. Hasta eso les agradezco sus manitos y sus comentarios para luego leerlos conjuntamente. Ok, entonces de manera muy general, esta es la clase de hoy, si es que puede servir como una clase. Si usted es ciudadano de los Estados Unidos, usted puede comenzar con un caso a favor de un familiar que está fuera del país e incluso dentro del país que sea, si un ciudadano americano puede ayudarle a su esposa, a su esposo, a sus padres, a sus hijos menores de edad, a sus hijos mayores de edad y a sus hijos incluso casados, ¿ok? Entonces, si usted es ciudadano americano, usted puede iniciar un trámite a favor de esposos, esposas, padres o madres, hijos, casados, solteros, no importa la edad. ¿Vamos bien con ese grupo? ¿Está claro? El segundo grupo es los residentes legales. Los residentes legales, ¿a quién pueden, a quién pueden ayudar? ¿A quién pueden mandar peticiones para iniciar casos de inmigración? ¿Ok? Si usted es residente legal, usted puede ayudar solamente a este grupo limitado de personas. Esposo y esposa o esposa de residente legal. Y también a hijos, ojo, mucha atención a esto, a hijos que sean menores de 21 años y a hijos que tal vez sean mayores pero solteros. Los residentes legales no pueden iniciar procesos para hijos casados. ¿Está claro? Y tampoco pueden solicitar un proceso a favor de padre o madre. ¿Ok? Entonces, los residentes legales tienen una situación más limitada, solamente pueden pedir o iniciar casos a favor de esposos o esposas o hijos que sean menores de 21 años o mayores de 21 años, pero que sean solteros. Ok, esa es la famosa petición familiar. La famosa petición familiar es una petición que se llama I-130, es una inversión que vale la pena porque si usted y yo nos quedamos conversando sobre la petición los próximos años y no la mandamos, no vamos a poder iniciar ningún caso a favor de nadie, ni de nuestros familiares que están dentro del país ni están fuera del país. Así que mucho ojo, si usted como yo está en los Estados Unidos más de 10 años y todavía no ha mandado esa petición, ¿qué está esperando? Si es una inversión a futuro dependiendo de las circunstancias. Pero de manera general, estamos hablando de una manera muy general. Estas peticiones se están tramitando hoy por hoy más o menos en 8 meses o un año, hasta que nos dan la aprobación. Con la aprobación del documento, dependiendo si soy ciudadano, si soy residente, dependiendo de la historia migratoria de mi familiar, voy a tener que hacer ciertos pasos. El día de hoy vamos a hablar de un trámite sencillo, entre comillas, porque si usted tiene familiares dentro de los Estados Unidos que están siendo pedidos, van a necesitar hacer un caso. La mayoría de estos casos van a necesitar algo que se llama perdón provisional, que lo vamos a hablar la próxima semana. Entonces, el día de hoy lo que quiero hacer es el trámite más sencillo posible. Y generalmente aplica para las personas que están fuera de los Estados Unidos, nuestros familiares que están fuera de los Estados Unidos o que no tienen que hacer perdones provisionales. ¿Ok? Entonces está claro, estamos hablando de un proceso que nos lleva a la residencia para nuestros familiares y que termina con una entrevista fuera de los Estados Unidos. Este proceso se llama proceso consular. ¿Ok? Muchos saludos a Cintia. Gracias por acompañarnos. Rosaura, Diana, gracias. ¿Cómo le va? Los hermanos de Ciudadanos también, Cintia. Lina, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por escucharnos, gracias por las manitos. Ok, entonces vamos en positivo. ¿Sí se pueden hacer esos trámites? Sí se pueden hacer esos trámites. ¿Son milagrosos esos trámites? No son milagrosos. Requieren paciencia y esfuerzo. Dependiendo de si usted es ciudadano o residente, va a tener que su familiar esperar cierta cantidad de tiempo. Dependiendo de qué clase de familiar, van a tener que esperar mucho tiempo o poco tiempo. ¿Qué es un poco tiempo? Un tiempo razonable en inmigración. Sinceramente, un tiempo razonable en estos casos de inmigración es aproximadamente 1 año y medio, 2 años, tal vez un poco más, y eso varía de acuerdo a las categorías. ¿Quiénes son los que se demoran más?
Los que se demoran más en estos trámites definitivamente son los hermanos de ciudadanos americanos. Yo mandé mis peticiones hace 7 años y tengo 2 hermanos en Ecuador. Mis hermanos van a estar esperando algunos años más hasta que les toque su turno. El día de hoy estamos hablando de esos casos que son específicamente de esposos de ciudadanos, tal vez padres o madres de ciudadanos, hijos menores de 21 años y también de residentes, esposos de residentes o hijos menores de 21 años de residentes. Estos casos tienen un tiempo de espera mucho más razonable y se pueden hacer. ¿Qué es lo que pasa con este proceso? Primero la petición. Si no mandamos la petición, no comienza nada. La segunda parte es la que quiero que quede clara el día de hoy. La segunda parte es una parte llena de burocracia que como propósito principal tiene que le demos al Estado todos los documentos necesarios para que se sigan procesando y el objetivo es que tengamos la entrevista en Ciudad Juárez, que tengamos la entrevista en Guayaquil, que tengamos la entrevista en Lima, fuera de los Estados Unidos. Esta parte pequeñita generalmente se puede hacer con un estudio legal en 6-7 semanas, pero lo más importante es hacerlo bien para no tener problemas con el proceso. Y muchas personas me han preguntado si ahora van a tener las entrevistas porque por la pandemia se cerraron los consulados en abril, mayo, junio e incluso el día de hoy en julio todavía no se reintegran a trabajo normal. Entonces, la estrategia en estos casos tiene que ser hacer lo más pronto posible esta segunda parte, esta entrega de toda la documentación, porque eso sí está en nuestras manos. Y si usted hace esta parte lo más pronto posible, la entrevista que va a tener como finalidad va a llegar con paciencia en algún momento para su residencia. Entonces, quiero hacerlo de manera general. La segunda parte va a ser la presentación de documentos financieros, la presentación de una aplicación que se llama DS-260, donde está toda la información del inmigrante, y también se va a presentar documentos relacionados a asuntos civiles, actas de nacimiento, actas de divorcio, actas de matrimonio, documentos de perfiles criminales si se ha tenido problemas en el país o no. Esta presentación de documentos, la posibilidad de hacerlo con un abogado permite que esto por lo menos se haga no mágicamente, pero en un tiempo razonable de 6 o 7 semanas. Después llega la espera y no quiero que se dé por vencido, porque si bien desde el punto de vista práctico las entrevistas sí van a estar retrasadas por la pandemia, porque lamentablemente fueron canceladas las personas que ya tenían cita en abril, mayo, junio y julio, se está poco a poco comenzando a hacer entrevistas nuevamente o se está poco a poco aprendiendo a vivir con la pandemia y eso nos toca a todos, incluyendo el gobierno. ¿Ok? Entonces, el quid del asunto en esta confusión con las proclamaciones del presidente, con que cerró un tiempo las entrevistas USCIS, todo lo que tiene que enfrentar los consulados y los embajadas fuera de los Estados Unidos es que cada país es distinto, pero los procesos se mantienen y se siguen. Los abogados no pueden hacer magia, no podemos lamentablemente lograr que esas entrevistas sean mañana, pero lo que sí podemos hacer es mantener el seguimiento de tal manera que cuando se vaya a esa entrevista se vaya preparado y tranquilo. Y en la segunda parte lo que podemos hacer es mandar toda esa información, toda esta burocracia de papeles al Departamento de Estado para que su caso avance y finalmente le llegue un correo electrónico que diga, ok, ya está en la línea de espera. ¿Ok? Entonces, estos procesos sí se pueden hacer, repito, sí se pueden hacer. Indiscutiblemente vamos a ser positivos, pero no vamos a ser ingenuos. El retardo para las entrevistas finales existe. Pero finalmente, mi objetivo como abogada y el de todos mis compañeros es que cuando vaya a la entrevista mi cliente esté lo más tranquilo posible y tenga todos los documentos para que esa entrevista sea un éxito. Creo que a veces tenemos que tomar las cosas negativas y tornarlas en positivas.
Hay mucha negativa o muchas experiencias malas para gente que sale a Ciudad Juárez o a las entrevistas finales porque no están suficientemente preparadas. Utilice usted este tiempo para encontrar el abogado adecuado, llame a mi oficina si es que gusta, para que se haga el seguimiento adecuado. A veces el tiempo es el mejor amigo de los inmigrantes y aunque va a ser muy, muy duro esperar esta fecha de entrevista, es preferible que espere y que mientras espere tenga todo el paquete completo de información para que su entrevista sea un éxito. Además, que mientras esperamos, en noviembre hay elecciones, tal vez tenemos alguna novedad. Y definitivamente, si bien el presidente no puede hacer todo lo que quiera, sí ha hecho que los trámites sean mucho más burocráticos y el asunto de la carga pública nos tiene nerviosos a todos. Así que el tiempo es el mejor amigo del inmigrante, pero para hacer las cosas proactivamente. En definitiva, sí se retardan estos casos. Normalmente se retardan. Sí es verdad que con el asunto del virus se han retardado, indiscutiblemente. Cada país es distinto en cuanto a lo que está pasando en las embajadas y en los consulados. Pero no se deje vencer y mantenga seguimiento a estos casos y sobre todo prepárese de la mejor manera. Si su petición ya fue aprobada, es el momento de hacer lo más pronto posible la segunda parte del caso, que es la presentación de todos sus documentos, para que le pongan su caso lo más pronto posible en la espera de la entrevista. Si usted, por el contrario, está esperando nada más la entrevista fuera de los Estados Unidos, utilice este tiempo para prepararse de la mejor manera. ¿Ok? Y ahora, con esto, vamos a revisar todas las preguntas, recordándoles que vamos a hablar de una manera muy general. No es el reemplazo de una consulta, pero encantada de hablar de estos temas con el propósito de que las personas, alguien allá afuera, sea su familiar, su amigo o usted mismo, le quede un poquito de luz en medio de tanta negatividad y tantas dudas. Lorena, ¿cómo le va? Carlos, gracias por acompañarnos. Diana, muy buenos días. Eufemia, Jackie, ¿cómo le va? Yo todavía aquí esperando que pronto las cosas se mejoren para ir al Puebla en México. Lina, buenos días. Rosaura, buenos días. Ok, comenzamos con las preguntas y dejamos la timidez a un lado. Perfecto. Ok, entonces voy a ver quién nos mandó la primera pregunta. Luisa, ¿cómo está? Déjeme ver. Gracias por su tiempo. ¿Podría darnos unos ejemplos para demostrar un matrimonio real cuando el esposo ciudadano está en Estados Unidos, la esposa en México? Gracias por contestar. Luisa, cuando se trata de casos que tienen que ver con los matrimonios y que tenemos que presentar la realidad como uno de los requisitos que su matrimonio es de verdad, hay varias ideas. Una es el testimonio escrito de la persona y también del esposo, cartas de testigos. En esta época digital, incluso textos y conversaciones entre los esposos. A veces utilizamos fotos, el Facebook. Utilizamos si es que están viviendo en dos países, los distintos momentos en que se han visitado mutuamente. Tal vez transferencias de dinero. Es decir, cuando los Estados Unidos le va a proporcionar beneficios al inmigrante en relación a un matrimonio, cuando el matrimonio realmente es legítimo. ¿Qué es lo que se entiende por legítimo? Que las personas no se están casando por documentos para conseguir un estatus migratorio. Se están casando porque se quieren. Y dejando a un lado si después del matrimonio funciona o no. Se están casando porque es verdad. El momento de presentar al gobierno ese cariño en papel, realmente lo que se tiene que hacer es sentarse con un abogado y hacer una lluvia de ideas porque cada matrimonio es distinto. Hay matrimonios de gente muy joven que no tiene nada en papel y ese rato tenemos que ser muy creativos. Alguna vez pusimos documentos de la adopción de una gatita, de unos jovencitos que no tenían nada en papel, sin embargo habían adoptado esta gatita y tenían todos los documentos de la hija gatúbela. ¿Okay? A veces, si estamos en un caso de violencia doméstica, donde estamos haciendo caso VAWA,
Tal vez las visitas del psicólogo donde se estableció y se hizo la conversación de relación del esposo y de la esposa. Entonces, estos casos sí son muy interesantes, pero se pueden hacer. Simplemente se necesita la conversación honesta para hacer una lluvia de ideas y de esa manera demostrar a los Estados Unidos, al gobierno, que en realidad fue un matrimonio de buena fe y que se hizo por las razones correctas. ¿Ok? Mi nena, ¿qué nos dice? Gracias por mantenernos informados. No, gracias a usted, mi nena. Wilson también sigue con las preguntas. Wilson nos preguntaba sobre los vuelos internacionales de Colombia a Estados Unidos. No tengo respuesta específica. Sé que lamentablemente estamos esperando, en algunos países se están dando ciertos vuelos humanitarios. Cada país es distinto. Si usted es residente legal y se me quedó en Colombia o en cualquier otro país, por favor, Wilson, no se desesperen. Acumule en una cajita o en su correo electrónico los documentos que comprueben que sus pasajes fueron cancelados, para que si es que se me queda mucho tiempo tenga todos los documentos para comprobar que no ha abandonado su residencia. Cintia, ¿cómo le va? Veamos qué más. Vamos a dejar un poquito. Creo que son las 8:29. Tenemos todavía 10 minutitos para contestar preguntas. Hermanos de Ciudadanos también. Diana, usted me habló de los hermanos de Ciudadanos para proceso consular. Sí, los hermanos de Ciudadanos pueden tener este beneficio. Como le conté anteriormente, yo también soy inmigrante, tengo 2 hermanos míos y hace más o menos 7 años, no me acuerdo exactamente, tengo el folder en la oficina, mandé las peticiones a favor de mis hermanos. ¿Eso quiere decir que mis hermanos van a estar en línea esperando una eternidad? No precisamente, pero no van a ser casos rápidos. Sin embargo, es una posibilidad real de que mi familia esté en algún momento reunida. Y por eso lo mandé. Y desde el punto de vista de abogada y de inmigrante, lo que va a pasar es que yo voy a revisar todos los años cuánto ha avanzado esa aplicación y va a llegar, en algún momento va a llegar. Para ese momento yo mandé las aplicaciones cuando mis hermanos eran solteros, hoy por hoy están casados y tienen niños. Esa petición le va a amparar a mi hermano, a mi hermana, a los esposos y a los niños. Yo estoy interesada más en mis sobrinos, pero algún momento va a llegar y en ese momento mis hermanos van a decidir la opción de venir a los Estados Unidos como residente y créame, va a ocurrir, aunque nos demoremos. Pero si yo no mandaba la petición, nunca iba a pasar. Así que piénselo si es que tiene hermanos. Lina, buenos días, gracias por todo. Vamos a ver, Diana, ¿qué nos dicen, Diana? Para una petición familiar, registros de nacimientos y actos de matrimonios que se presentan deben ser residentes. Para cualquier caso de inmigración, Diana, gracias. En migración la burocracia es inmensa. Tenemos que presentar mucha evidencia y realmente es un arte. No me gusta que las personas hagan gastos innecesarios. Si usted tiene una acta de nacimiento, aunque sea viejita, es válida. De hecho, no se necesitan originales para comenzar esos casos. Como me gusta hacer práctica, también tengo que decirle algo. No importa que esas actas de matrimonio o de nacimiento estén viejitas, pero esos documentos tienen que ser traducidos al inglés si es que están en español. Y ahí, desde el punto de vista práctico, en mi experiencia, a mí me gusta que los documentos sean traducidos por gente realmente que sepa hacer una traducción. Es decir, mis documentos de mi oficina son traducidos por personas que tienen las certificaciones correspondientes porque no quiero que luego me digan que no por alguna cosa, porque la traducción estuvo mal hecha o estuvo realizada por alguien que dice que habla español e inglés. Entonces, desde el punto de vista práctico, si es que su familiar nació un poquito antes de los 70, es posible que esas actas de nacimiento sean escritas a mano con esas letras maravillosas de nuestros registros civiles de hace mucho tiempo. Y esas actas de nacimiento, traducirlas son muy caras porque son extensas y además a veces ni se entiende bien la letra. Entonces, en esos casos yo sí prefiero que mi cliente solicite una acta nueva, no porque necesite un documento nuevo, sino porque
En las actas de nacimiento nuevas generalmente son pequeñas, son una hoja, es todo escrito en computadora y es mucho más sencillo la traducción y por tanto el traductor me va a cobrar mucho menos dinero. Entonces, contestando a su pregunta, no necesita que sean actas recientes, pero si es que se tienen que traducir, sí prefiero recientes, sobre todo por el costo de la traducción. ¿Ok? Carlos, Lorena, ¿qué nos dice Lorena? Dice, más o menos, para un esposo residente, más o menos, ¿cuánto tiempo tardaría en arreglar? Gracias. Ok, Lorena, primera cosa que quede claro. Si no manda la petición, no se va a demorar 2 años, se va a demorar 10 años. Así que mande esa petición lo más pronto posible. Si su esposo residente está diciéndole que va a mandar la petición cuando él se haga ciudadano, y han pasado 3 años de lo que le dijo eso, no es que no le crea, el Señor tiene las mejores intenciones de ser ciudadano, pero somos humanos y tenemos todos la tendencia de dejar algunas cosas para mañana y después llegó la pandemia y mañana. Mande la petición hoy como residente. Si se hace ciudadano, luego su esposo no tiene que mandar otra petición, simplemente se le indica al gobierno que ya es ciudadano. Desde el punto de vista práctico, estos son los tiempos que veo hoy por hoy. El esposo residente le manda la petición a la esposa, eso está más o menos siendo aprobado entre 8 meses y 1 año. Primera parte. Segunda parte, va a depender de su historia migratoria. Vamos a asumir que no ha tenido ningún problema y que no está en Estados Unidos y que no necesita un perdón migratorio. Es posible que se demore el trámite unos 2 años y medio. No porque le estoy diciendo una fecha exacta, sino porque me es difícil decirle cuándo exactamente va a ser la entrevista por todo este problema que hemos tenido con la pandemia. Eso no significa que usted va a esperar 2 años y medio cruzado los brazos para mandar la petición. Mande la petición lo más pronto posible, porque tal vez 1 año más tarde los tiempos ya estén más agilizados, ya esto de la pandemia haya pasado y eso significa que los procesos se regularicen. ¿Okay? No es un proceso mágico, necesita paciencia, sí, pero lo que recomiendo es tomarlo en partes. Primero la petición, segundo toda esta presentación de documentación al Departamento de Estado y tercero la entrevista. ¿Qué es lo principal? Que se haga un buen análisis legal desde el principio, porque quiero que cuando esté en la entrevista todo salga bien. Así que espero que esto le haya ayudado, Lorena. Pablo, saludos desde South Dakota. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Cómo le fue en la pesca el anterior fin de semana? Ok, y nos quedan todavía 5 minutitos. Perla nos dice, abogada, ¿sabes si están haciendo renovación? A ver. ¿Saben si están haciendo renovaciones de visa L en los consulados de Estados Unidos en el exterior? Ay, Perla, lamentablemente las visas L fueron un poquito entorpecidas, no fueron un poquito, han sido entorpecidas con las proclamaciones del presidente. Los consulados, dependiendo en dónde está, están determinando qué casos son los que merecen tratamiento emergente. Si usted tiene una visa L, usted tiene que estar trabajando con un abogado de inmigración que sea mi compañero y estoy segura que ese abogado va a ser perteneciente a él, a la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos. Por favor, deje la timidez, hable con su abogado, mándele un email, porque su abogado, no es que no le quiera contestar, pero cada caso es distinto y con la visa L algunos de nosotros y de mis compañeros están teniendo estrategias específicas, considerando cómo se está considerando el tipo de trabajo, qué corporación tiene la visa L, considerando argumentos tal vez humanitarios, no se puede siempre, pero hable con su abogado específico, por favor, Perla. Deje la timidez con nosotros y con su abogado. ¿Ok? Es increíble cómo a veces por ser buenitos, porque nos enseñaron a ser muy delicados y muy propios del momento de hablar, nosotros como latinos casi nunca somos exigentes o pensamos que hablar con nuestros abogados es ser exigentes. No es ser exigentes, es tener una comunicación razonable con una persona que le está dando servicios. Sí es verdad que tal vez el abogado no va a estar en el momento que usted le llame, pero seguramente se va a agendar una conferencia telefónica
porque es un servicio. Entonces, en ese momento los abogados, o por lo menos cada abogado es distinto, pero en mi oficina la manera como funciona es, mi cliente me llama, si es que es algo administrativo, hablará con la paralegal. Si no está disponible la paralegal, le llama en 24 a 48 horas. Si es que son preguntas legales, es directamente conmigo, y generalmente yo entiendo esas preguntas y dudas de mis clientes todos los miércoles. Entonces el miércoles me paso literalmente todo el día en el teléfono contestando. Entonces realmente le deseo lo mejor. Es muy importante que hable directamente con su abogado. Ok. Qué interesante. Hay 2 personas con la visa L. Sergio, si tengo una visa L1 que expira el 8 de agosto, ¿puedo regresar a los Estados Unidos si salgo del país? No estamos recomendados salir del país, pero de nuevo, esto es un caso especial de la visa L, que pertenece a un tipo muy especial de visa de no inmigrante relacionado con corporaciones internacionales y grandes. Usted no puede salir del país sin hablar antes con su abogado. Sergio, le deseo lo mejor. Es un caso muy específico que realmente no me atrevería a darle una respuesta porque es algo que no funciona como si fuera una aspirina para todos. Usted necesita hablar urgentemente con su abogado. No se dé por vencido. Si es que no le contestan, pide una conferencia. ¿Ok? Walter, tenemos 2 minutitos. ¿Qué nos dice Walter? Después de mandar el último paquete, ¿en cuánto tiempo hay notificación de la cita consular? Déjeme explicarle, Walter, y conversar con todos. Mandamos la petición, nos aprobaron la petición. Estamos hablando de proceso consular. Mandamos la petición, nos aprueban la petición. La segunda parte, ¿qué es? ¿Qué es de estos paquetes que nos dice Walter? La segunda parte son todos los documentos financieros. Yo le llamo paquete financiero. Segundo, el paquete o la presentación del formulario en línea, el DS-260, lo mandamos. Tercero, documentos civiles, que ya hablamos, fotos, actas de nacimiento, lo que se le ocurra al Centro Nacional de Visa. Después de eso va a ser una guerra burocrática. Creo que en algún momento vamos a hacer un Facebook Live con Fernanda Pérez, que es mi paralegal estrella y que es la que me ayuda en estos casos. Y correos electrónicos van y vienen del Departamento de Estado hacia las oficinas de los abogados. Muchas veces nos piden documentos que ya les hemos dado, pero en ese momento no hay que ponerse a quejarse, hay que solucionar y se les manda de nuevo. Hasta que nos llega finalmente un correo electrónico que dice, usted ya tiene todo, vamos a ponerle en línea de espera para la entrevista. ¿Cuánto tiempo se demora eso, Walter? Bien difícil de predecir. Tal vez 6 meses, tal vez un poquito más. Lo que hay que estar en ese momento es pendiente de que ya le haya llegado el correo electrónico confirmando que todo está completo y que le van a poner en línea de espera. Para mí en este momento no es cuánto tiempo vamos a esperar, sino utilizar este tiempo de espera para preparar de mejor manera su caso y para que el momento que se fuera a los Estados Unidos no tenga ningún problema en una entrevista que va a durar 15 minutos, en una entrevista donde el inmigrante no va a ser acompañado, no podemos a los abogados de inmigración acompañarle a los clientes en esta entrevista y tampoco les van a permitir entrar a esta entrevista a ninguno de los familiares o al ciudadano americano o residente que inició este trámite. Para esposo, me dice. Así que Walter, no se dé por vencido. Asegúrese que ya le llegó el correo electrónico diciendo que ya está en lista de espera para la entrevista. Si no le ha llegado ese correo electrónico, hay que asegurarse que el segundo paquete está completo. Si es que ya le llegó, ahorita hay que aprovechar todo este tiempo para preparar un muy buen paquete para que no tenga problemas en la entrevista final cuando sea que esta entrevista llegue. Diana, muchas gracias por la información y por su tiempo. Diana, encantada. Lorena, su número de teléfono, por favor. Lorena, llevo prometiendo años que me voy a aprender el número de teléfono, pero con esto termino el día de hoy. Pueden encontrar mi número de teléfono y mi información en la página del Facebook. No quiero dar un número incorrecto y por eso no lo voy a dar el día de hoy. Voy a ponerlo de tarea para aprenderme. Miren, yo lo que creo es que vale la pena tener una consulta con un abogado. Es muy cómodo para mí decirlo porque yo soy abogada de inmigración, pero si usted no me conoce,
Yo también soy inmigrante y llegué aquí hace 18 años. Y yo tuve una consulta con un abogado de inmigración y luego pagué mi contrato para finalmente ser residente y eventualmente ciudadana. Mi abogada de inmigración casualmente fue mi jefa unos años más tarde y ahora somos colegas. Así que yo creo en que si usted está fuera de Colorado o dentro de Colorado, creo que existe un abogado para cada persona. Usted como cliente es el que decide quién le va a ofrecer el servicio que a usted le cause paz mental. Hay ciertos abogados que usted no los vuelve a ver, sino nunca más, sino después de la consulta, nunca más, y va a hablar solamente con los asistentes. Habemos otros abogados, como es el caso de mi oficina, donde tengo la suerte de tener asistentes extraordinarias, pero mi cliente también habla conmigo en los momentos más difíciles del caso y también cuando mi cliente tiene una duda legal. Eso ya le toca escoger a cada cliente. Lo importante es que escoja una persona que le represente, que usted se sienta cómoda, que cuando usted tenga dudas le contesten las preguntas y que su caso tenga una posibilidad de aprobación alta. Así que con eso me despido el día de hoy. Voy a seguir tomando el cafecito. Les agradezco muchísimo por acompañarme, por compartir este video y nos vemos la próxima semana. Bye. Que tengan un excelente fin de semana. Casi estamos en fin de semana y que el viaje a los Estados Unidos, como siempre, siga valiendo la pena.